Buena noticia para miles de empresas. El gobierno anunció hoy la reanudación del subsidio para apoyar el pago de las nóminas de las empresas todavía muy afectadas por la crisis económica de la pandemia. Doctor Jorge Mario Campillo, director de Parafiscales de la UGPP. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? Un saludo especial a toda la audiencia de Caracol. ¿Por qué no nos explica en qué momento se suspendió este subsidio y cómo es este tema de la reanudación? Bueno, Víctor, para dar claridad a todas las personas, el programa se suspendió en el mes de marzo y vino ya una nueva reactivación de la economía por parte del gobierno. En ese gran esfuerzo, entonces, el gobierno expidió en la Ley de Inversión Social, en la 2155 del año 2021, la ayuda para aquellos empleadores pequeños y micros, o sea, hasta 50 empleados, que venían perdiendo y siguen perdiendo continuamente los ingresos en un 20% o más. Y pues ha generado esta ayuda para que ellos puedan acceder al empleo formal, para que puedan mantener los empleos de sus trabajadores. Entiendo, entonces se había suspendido, gracias a la reforma tributaria aprobada también en el Congreso, se reactiva este subsidio. ¿Y desde hoy y hasta qué fecha se pueden postular los empresarios? Desde hoy y va hasta el 11 de noviembre deben postularse los empresarios a través de las entidades financieras en la cual tengan una cuenta de depósito y ahí entonces presentan un formulario de postulación el cual será validado por la UGPP en el cumplimiento de los requisitos para entregar entonces esos beneficios a aquellos empleadores que tengan mujeres en su planta de personal hasta un 50% de un salario mínimo, esto es más o menos unos 454.000 pesos, y también para los empleos que han sido más golpeados por la pandemia, como turístico, hotelero, gastronomía, aquel sector artístico, entretenimiento y recreación, también un 50% para esos empleados, bien sea hombres o mujeres. Para los demás sectores de la economía, donde el empleador tenga hombres y participen en la postulación cumpliendo los requisitos, va a acceder a un 40% de un salario mínimo para esos empleadores por cada uno de esos trabajadores que cumplen los requisitos, que son equivalentes a 363.000 pesos. Si mal no recuerdo, se habían acumulado algunos pagos, o mejor dicho, ¿hay algún pago pendiente por hacer desde el Gobierno Nacional relacionado con este subsidio? Es decir, ¿con esta postulación pueden acceder a varios pagos de pronto represados? Sí, estamos abriendo una convocatoria en los cuales se está en esta primera para los meses de mayo y junio. O sea, es el primer ciclo de 8 que van a haber y aquí entonces el Gobierno Nacional viene ya trayendo lo que venía de esos meses mayo y junio, que es para la nómina que tenían los empleados en los meses de abril y mayo respectivamente del año 2021. Entonces, si usted me dice son 8 meses en total que se aprobaron en la reforma tributaria, con la postulación que va desde hoy hasta el 11 de noviembre pueden aspirar a 2 pagos, ¿quedarían 6 pagos pendientes y se acabaría el programa? No, el Gobierno Nacional tiene, primero son 8 ciclos que van y empiezan desde ahora. Vamos a estar sacando a través de las resoluciones que ha expedido el Gobierno Nacional de a 2 ciclos y el programa no se acaba, el gobierno estará validando si hay nuevos recursos o si sobran de estas postulaciones para seguir inyectando reactivación económica a esos empleadores del país. Entiendo, pero según estuvimos pendientes de los debates en el Congreso de la República, sí hay unos cambios significativos a la hora de entregar este subsidio ahora que se reanuda, ¿no?, con esta nueva convocatoria. ¿Se van a seguir teniendo en cuenta las empresas grandes? Porque en el primer PAEF o en el primer programa de subsidios a las nóminas clasificaron absolutamente todas las compañías. Sí, ese es un cambio importante, quizá el más importante que trae ahora el nuevo PAEF, y es que va a apoyar micro y pequeñas empresas, empleadores que tengan hasta 50 trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que va y verifica la planilla del mes de marzo del año 2021, si tenía 50 trabajadores en ese momento, y no importa que haya seguido creciendo, que tenga más trabajadores hoy, pero a marzo de 2021 tenía que tener máximo 50 trabajadores y ese es el subsidio máximo que se le va a dar entonces a estas empresas. Cuando haya trabajadores coincidentes, es decir, que de marzo todavía lo sostenga ese empleador hasta hoy, cada empleador va a recibir por cada uno de esos empleados que son coincidentes el subsidio. Y si son mujeres,
pues lógicamente decíamos que un 50% es un salario mínimo, y cuando son de esas empresas que fueron más golpeadas, como las que mencionamos, también del 50%. Los demás van a recibir el 40%. Cuando ya vamos a postular nuevos empleados de los que no son coincidentes, va a haber una priorización sobre aquellos que son mujeres para recibir un poco más del beneficio por cada uno de esos empleadores que hacen el esfuerzo por sostener ese empleo. Muy interesante esa aclaración, porque antes podían aplicar empresas de 1.000, 1.500 empleados, mejor dicho, desde que estuvieran afectadas en sus ingresos, hacían parte de este programa. Entonces está ese tope de 50 trabajadores, y hacia abajo mínimo la empresa debe tener ¿cuántos trabajadores? Pues, Víctor, antes la norma decía que el empleador persona natural tenía que tener mínimo 3 empleados. También se redujo uno más. O sea, ya ahora a partir de 2 empleados que estén en la nómina, en el mes de marzo de 2021, puede participar ese empleador o esa persona natural empleadora a postularse. No recuerdo muy bien si el anterior PAEF, el que existía antes de que se aprobara esta reforma tributaria, permitía que ingresaran a este programa empresarios bajo la figura de persona natural. ¿Usted me confirma que ahora sí van a ser tenidos en cuenta? ¿Antes no y ahora sí? No, en el anterior PAEF también podían participar personas naturales empleadoras, pero tenían que tener mínimo 3 empleados para poderse presentar a la postulación. Hoy en día ya redujo uno de los empleados, es decir, ya no tiene que tener mínimo 3 empleados, sino 2 empleados ya puede participar. Entonces va a haber acceso a muchas personas que tienen empleados que cumplen con estos requisitos y que no tienen sino 2. Antes tenía que tener mínimo 3 empleados. Y otra de las figuras importantes que trae este PAEF es que le da cabida a las cooperativas de trabajo asociado. Antes no podían participar en el anterior PAEF, sino solamente por los empleados que eran de planta de esas cooperativas, las que estaban vinculados bajo contrato laboral. Hoy no, hoy va a poder participar la cooperativa de trabajo asociado no solamente por los empleados de planta, sino por los asociados de la cooperativa. Y eso va a permitir entonces que haya mucho más flujo de apoyo del gobierno nacional en esta reactivación económica. Muy interesantes estas recomendaciones. Tener muy en cuenta la fecha del 11 de noviembre, porque ahí vence el plazo para postularse en estos nuevos giros, en este renovado PAEF, luego de la aprobación de la reforma tributaria. Sí me gustaría hacerle una última pregunta. ¿Qué balance finalmente tienen ustedes del primer PAEF? ¿Cuántos recursos desembolsaron? No sé si de pronto tienen la cifra de cuántos empleos lograron ustedes proteger. Víctor, imagínense que en el primer periodo del PAEF fueron 143.000 empresas que apoyó el gobierno nacional, 143.000 empleadores que pudieron sostener su empleo, más de 4.1 millón de trabajadores beneficiados que tienen y permanecen hoy en su empleo. Y además de eso se entregaron más de 6.8 billones de pesos, que es una cifra significativa en donde el gobierno nacional cumplió su compromiso de reactivar la economía nacional, y de ahí los resultados que estamos viendo en este gobierno. Doctor Jorge Mario, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos, y seguiremos informando a los empresarios para que tengan muy en cuenta estas fechas y no dejen pasar esta oportunidad de seguir recibiendo esta ayuda para proteger los empleados. Feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Víctor, muchas gracias a ti. Muy pendientes entonces, la fecha del 11 de noviembre, exactamente es el jueves de la otra semana. Hacemos una breve pausa.